Hare Krishna, Haribol, reverencias a todos, toda gloria a Srila Prabhupada. Mi nombre es Keshava Ram Das y estoy transmitiendo para el grupo de clases en vivo ISKCON Buenos Aires. Bueno, y vamos a leer el Bhagavad Gita. Quería agradecer especialmente a Chitrak Prabhu y a todos los organizadores. Bueno, vamos a cantar Jaya Radha Madhava antes de comenzar con la lectura. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janna Balava, Jaya Giri Maradhari, Jaya Gopi Janna Balava, Jaya Giri Maradhari, Yashodanandana Braja Janaram, Yashodanandana Braja Janaram, Munatira Vanachari, Munatira Vanachari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janna Balava, Jaya Giri Maradhari, Jaya Gopi Janna Balava, Jaya Giri Maradhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Amunatira Vanachari, Amunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jai Patita Pavana, Jai Prabhupada, Jaya Patita Pavana, Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y vamos a leer del capítulo número 6, Dhyana Yoga, el texto número 2. Yam sanyasan iti prahur yogam tam viddhi pandava nahya sanyasta sankalpo yogi bhavati kashchana. Entonces, la traducción:
Lo que se denomina renunciación, debes saber que es lo mismo que el yoga o el vincularse con el Supremo. Oh hijo de Pandu, porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Significado por Srila Prabhupada. Ki Jai, Srila Prabhupada. Verdadero sannyas yoga o bhakti significa que uno debe conocer su posición constitucional como entidad viviente y actuar de conformidad con ello. La entidad viviente no tiene una identidad separada e independiente. Ella es la energía marginal del Supremo. Cuando está atrapada por la energía material, está condicionada, y cuando está consciente de Krishna o consciente de la energía espiritual, se encuentra entonces en su estado de vida verdadero y natural. Por lo tanto, cuando uno tiene pleno conocimiento, le pone fin a toda la complacencia material de los sentidos o renuncia a todas las clases de actividades para complacer los sentidos. Esto lo practican los yogis, los cuales les impiden a los sentidos el apego material. Pero una persona en estado de conciencia de Krishna no tiene ninguna oportunidad de ocupar los sentidos en nada que no sea para Krishna. De modo que una persona consciente de Krishna es simultáneamente un sannyasi y un yogi. El propósito del conocimiento y de la restricción de los sentidos, tal como se prescribe en los procesos de dhyana y de yoga, se cumplen automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna. Si uno es incapaz de abandonar las actividades propias de su naturaleza egoísta, de nada valen entonces el dhyana y el yoga. El verdadero objetivo a alcanzar es que la entidad viviente abandone toda la satisfacción egoísta y esté dispuesta a satisfacer al Supremo. Una persona consciente de Krishna no desea ninguna clase de disfrute personal. Ella siempre está ocupada en aras del disfrute del Supremo. Aquel que no tiene información acerca del Supremo tiene que dedicarse entonces a su satisfacción personal, porque nadie puede mantenerse en el plano de la inactividad. Todos los propósitos se cumplen perfectamente con la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Gaur Premanande Hari Bol. Nuevamente leemos el texto. Yam sannyasam iti prahur yogam tam viddhi pandava nahya sannyasta sankalpo yogi bhavati kaschana. Lo que se denomina renunciación debes saber que es lo mismo que el yoga o el vincularse con el Supremo, o hijo de Pandu, porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Om Agyanati Mirantasya Janam Jano Sarakaya Chakshurun Militan Janat Tasmai Sri Gurave Namaha. Mukam karoti vachalam falgum lam gayate girim gyat tamaham bande Shri Gurum Dinataranam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Vidyavah Pravritti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gaurvani Prichalini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Bueno, aquí estamos en el capítulo 6, Dhyana Yoga, en donde Krishna explica mucho acerca del proceso de yoga, ¿no? Entonces, acá, Krishna estaba diciéndole a Arjuna acerca de, y Prabhupada lo explica en el significado, de que en realidad, por más vuelta que le demos al asunto, ya sea que practiquemos cualquier tipo de proceso, en este caso como el jnana o el yoga místico, como lo explica Prabhupada,
o el Bhakti Yoga, no hay posibilidad de hacer un avance real si no es a través del control de los sentidos, ¿no? Entonces, acá lo que Krishna le dice a Arjuna es que lo que se denomina renunciación es lo mismo que el yoga. ¿Por qué? Porque uno pudiese pensar que yoga significa irse al bosque, como también lo explica Krishna, ¿no? Y por eso en este capítulo Krishna le explica ese tipo de yoga, del Ashtanga Yoga, de cómo uno tiene que controlar los sentidos para poder encontrarse con la trascendencia, o sea, con Krishna o Vishnu que está en el corazón. Entonces los yogis, que para esta es extremadamente difícil, hacen eso, ¿no? Tratan de, o sea, el propósito del yoga que se está describiendo, que va a describir Krishna acá, es para apartar al cuerpo de la complacencia de los sentidos y lograr la perfección espiritual. Entonces, Prabhupada siempre habla de que en estos tiempos el tema del yoga está muy difundido, pero si bien para calmar la mente, para hacer que el cuerpo esté un poco más tranquilo también en cuanto a las posturas, ¿no?, de estiramiento, como se hacen, pero lo que por lo general se persigue de una manera desvirtuada es para complacer los sentidos, para estar más cómodos en este mundo, para complacer los sentidos. Y claro, uno puede pensar de que esa complacencia de los sentidos es algo muy burdo, ¿no? Pero no, lo que nos dice Prabhupada es que uno, al hacer ese tipo de yoga, y por eso está mal entendido, es que complacer los sentidos es la vida diaria sin conciencia de Krishna, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo a mi maestro espiritual en una de las últimas visitas que había hecho antes de la pandemia, acá a Mendoza, él decía que ya respirar es complacencia de los sentidos, ¿no? Si no es que uno está ubicado en el proceso de conciencia de Krishna. Por eso, uno puede avanzar en el conocimiento y entender que uno no es un cuerpo, sino que uno es un alma, y actuar conforme a eso. Pero uno corre el riesgo, cuando no hay conciencia de Krishna, de llegar a una posición avanzada comparado con la vida materialista. Pero uno corre el riesgo de ser un impersonalista, un mayavadi, ¿no? En donde, por ejemplo, estas personas, los impersonalistas o los mayavadis, avanzan espiritualmente y también tienen prohibido la complacencia de los sentidos, porque ellos están entendiendo de que es así, de que no puede haber un avance si no está pegado al mundo material, burdo o sutil, pero sin un propósito superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, los mayavadis rechazan el contacto con la energía material porque consideran que todo es maya, y en cierto aspecto es así, ¿no? Todo es maya, pero como Prabhupada siempre estaba bastante en contra del impersonalismo, porque es como suicidarse espiritualmente, ¿no? Entonces, Srila Rupa Goswami nos explica en el Néctar de la Devoción de que, y por eso acá Krishna dice que la renunciación o sannyas es lo mismo que el yoga, ¿no? Él explica de que uno puede renunciar al deseo de complacer los sentidos, y es lo que hay que hacer para avanzar espiritualmente. Pero en realidad esa renuncia está incompleta si no la ponemos al servicio de la causa de todas las causas, ¿no?, que es Krishna o Dios. Entonces, por eso acá Krishna le dice a Arjuna de que sannyas y yoga es lo mismo. El punto principal es entender de que no tenemos que complacer los sentidos de una manera personal, pero de que sí podemos y tenemos incluso que complacer los sentidos de una manera regulada, que es lo que se pide para entender que somos sirvientes eternos de Krishna, ¿no? Por ejemplo, como se explica siempre, una persona avanzada espiritualmente come lo mínimo posible porque entiende de que comer trae reacción. Pero una persona más avanzada espiritualmente, como en este caso un devoto, un Vaishnava, entiende que sí tiene que comer, porque no tanto por el acto de comer, o sea, un mínimo hay de sentido común de que uno tiene que mantener el cuerpo y el alma juntos. Pero el devoto le ofrece a Krishna, o sea, toma los remanentes de lo que le ha ofrecido a Krishna por amor, ¿no?
sabiendo que todo le pertenece a Krishna, sabiendo de que tenemos que comer. Y el propio Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, que una persona que es avanzada espiritualmente no come ni de menos ni de más, sino lo necesario para poder hacer su servicio devocional bien. Y ese hacer bien el servicio devocional es finalmente complacer a Krishna, y eso no está prohibido. Entonces Rupa Goswami dice que si una persona renuncia, pero no sabe que con esa renuncia podría complacer a Krishna, o sea, que con esa tomar algo, o sea, que la renuncia está incompleta si a lo que se renuncia podría haber sido usado para complacer a Krishna. Entonces Prabhupada nos está diciendo que este proceso de conciencia de Krishna es perfecto y que no hace falta hacer ningún estudio paralelo o ninguna práctica paralela para poder servir a Krishna. Y esto es lo que hace este proceso tan maravilloso y tan fácil de practicar, y que finalmente nos va a dar felicidad. Primero nos va a dar felicidad porque nos va a desapegar de la vida material, ¿no? Por ejemplo, se dice que este proceso es simplemente dichoso y gozoso. Claro, nosotros por ahí estamos practicando este proceso y a veces no vemos que sea tan dichoso y tan gozoso. Pero hay muchas causas, ¿no? Por ejemplo, por lo general, lo que se dice o escuchamos tantas veces, que devotos avanzados, maestros espirituales, nos dicen, bueno, si alguien no está feliz en este proceso de conciencia de Krishna, es porque algo malo está haciendo, no está siguiendo correctamente el proceso. Y de hecho que sí, de hecho que es así, porque a veces no sabemos del todo qué hay que hacer. Pero ese no sabemos no es porque no sepamos, sino porque las tendencias de que traíamos antes de estar metidos en este proceso de conciencia de Krishna, o que hemos tomado iniciación, son muy fuertes. Y como se explica, se da un ejemplo, en los Vedas hay muchos ejemplos buenos. Uno de ellos es que cuando uno desenchufa un ventilador, ¿no? Este ventilador sigue con la inercia propia de este mundo material. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros dejamos de hacer actividades que nos llevan al sufrimiento, básicamente conocidas como actividades pecaminosas, pero lo mismo, la tendencia sigue latente porque lo hemos hecho por muchísimo tiempo. Entonces tenemos que tolerarlo, ¿no? Básicamente significa que si queremos dejar de vivir esta vida materialista, tenemos que hacer lo que se nos pide, que tenemos que hacer en conciencia de Krishna, que básicamente es cumplir 4 principios regulativos o intentar aplacarlos, ¿no? Y ahí entra en juego la relación que tenemos con Krishna, con Eterna, ¿no? Con el maestro espiritual, porque Krishna tiene un nombre específico también muy bueno con respecto a eso, que es Baba Grahi Janardhan, que significa que Krishna ve la intención con la cual nosotros hacemos la ofrenda, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, tengo que cumplir 4 principios regulativos porque eso está estipulado en las yastras, a través de la cadena de sucesión discipular se nos pide que tenemos que cumplir esos principios. Simplemente se dicen que esos principios regulativos, que bueno, ya todos conocemos cuáles son: no comer carne, no tener vida sexual ilícita, no dedicarnos a apuestas o juegos de azar, y no tomar sustancias embriagantes, ¿no? Que nos pueden apartar de la concentración diaria en la vida espiritual. Pero a veces, como decíamos recién, traemos una tendencia, ¿no? De otras vidas, como ese ventilador que se enchufó y sigue la inercia. Entonces Krishna, como es Baba Grahi Janardhan, como él sabe la intención que nosotros ponemos y el esfuerzo y el deseo de servirlo a él y acercarnos más a él, de restablecer esa perdida relación que tenemos con él, entonces él va a aceptar la intención. Entonces también se da un ejemplo muy lindo y se dice que a veces Krishna no ve tanto lo que nosotros le podemos dar, ¿no? Por ejemplo, sino cuánto, no cuánto le damos, sino cuánto nos quedamos en el bolsillo, ¿no? Y en eso estriba todo, y obviamente en eso estriba la satisfacción de Krishna. Y es lo mismo que cuando nosotros en el mundo material queremos satisfacer a alguien, a un ser querido, ¿no?
ese alguien ve el esfuerzo que hacemos, a veces no podemos, por nuestra propia incapacidad, darle más a una persona, pero le damos todo lo que tenemos. Yo recuerdo donde escribí una vez que decía, mi querido Krishna, o era una ofrenda a Radharani, no me acuerdo, que decía, te estoy dando esto, ¿no? Y yo sé que es poco, pero es todo lo que tengo, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Que la persona a la que le estamos dando eso, sabiendo eso, se tiene que sentir muy, muy querida, muy satisfecha, porque estamos haciendo mucho esfuerzo. Entonces Krishna, cuando ve que hacemos ese esfuerzo, nos da más oportunidades. Y claro, obviamente que también, como explica Bhaktisundar Maharaj, también está esta devota pura de Krishna que cumple muy bien su tarea, que es Maya. Y Maya está ahí siempre para probar al candidato, ¿no? O sea, Krishna detectó en el corazón, o sea, Krishna sabe, está en el corazón, quiero decir, y Krishna detecta de que nosotros tenemos un deseo de servirlo y de restablecer esa perdida relación con él, porque es algo que se viene, que lo explican las Shastras, ¿no? De una manera muy científica, ¿no? Que viene de muchas vidas, no es que de un día para otro, sino que es de muchas vidas. Bajunam Gyamanamante Gyanavanman Prapadyate Vasudeva Sarvanitisa Mahatma Sudurlabhaja. Dice Krishna en el Bhagavad Gita, el Krishna lo sabe, por eso lo dice. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que tiene verdadero conocimiento se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Él dice, se entrega a mí. Esa entrega es lo que decíamos recién, un poquito aunque sea, ¿no? Ese poquito ya Krishna dice, se entrega a mí. Krishna es muy bueno, muy bondadoso, las Shastras nos lo explican, y nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso. A veces está todo mal en nuestra vida y se complica mucho y a veces mucho más, pero si nosotros sabemos escuchar y sabemos ver, entendemos de que Krishna está ahí atrás. Y por eso es que los grandes santos, el Srimad Bhagavatam, dice de que uno debe tomar Tatenu Kampam Shoshamik Shamanat Bunjana Batma Kritam Vipakam. En el 10º canto se dice del Bhagavatam, ¿no? Se dice que una persona que continúa haciendo servicio devocional a pesar de su karma. Y ahí ese a pesar de su karma, ya está, Krishna sabe que tenemos un karma. No, bueno, Krishna está diciendo esto que decimos que dice el 10º canto, Krishna sabe. Y Krishna dice, a pesar de su karma, continúa adorándome, ¿no? De una manera u otra. Baba Grahijanardan, Krishna sabe que le estamos dando aparentemente muy poquito, pero él sabe que es un gran esfuerzo. Entonces Krishna dice, el Bhagavatam dice, que esa persona que continúa adorando a Krishna a pesar de su karma, esa persona es merecedora de obtener la misericordia de Krishna, ¿no? Entonces ahí se explica por qué. Porque se ha vuelto su justo derecho, ¿no? Samuktipade Sadayabhak, ¿no? Se ha vuelto la herencia de Krishna, que es la vida espiritual, que es el mundo espiritual, que es el amor por Dios, que es la felicidad completa. Se ha vuelto su justo derecho, dice Krishna. Wow, en el mundo material nosotros diríamos al revés. Mirá todo lo que hizo y ahora se viene a ser el santo. Y por lo general hacemos así, ¿no? Pero Krishna no es así. Entonces, bueno, tenemos que entender esa... Perdón, Hare Krishna, están golpeando, perdón. Luego continúo.